Saludos, soy Miguel Ángel Bracho Medina, estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad voy a hablarles de cómo redactar un texto enmarcado dentro de la cátedra de redacción jurídica. Redactar un texto no es nada fácil, requiere muchas competencias, sobre todo lo que es la parte de la ortografía, la parte de la redacción como tal. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de redacción, tenemos que decir que la redacción es la composición de textos escritos, ¿sí? Ya sea de cualquier tipo de texto, sea científico, sea texto literario como tal. Y también se suele llamar redacción a la sección dentro de las estructuras organizativas de los periódicos, donde se encargan de la redacción de los artículos. Fíjense que Serafín, en el año de 1999, él dice que para redactar un texto escrito académico se deben tener en cuenta 4 fases o reglas, las cuales vamos a nombrar a continuación. Pues. La primera que todos tiene que ver con la planificación. En esta etapa o en esta fase como tal se debe trazar un plan de trabajo, como en todas partes. Cuando uno quiere tener éxito en cualquier tarea que se desee desarrollar, debe planificarla. ¿Okay? Eso nos va a permitir calcular, organizar y distribuir el tiempo, ¿no?, del cual vamos a disponer para la producción de este texto que deseamos desarrollar. Además nos va a permitir definir las características que tendrá ese texto escrito y entre las cuales deberíamos tener en consideración las siguientes. Lo primero, el destinatario, a quién va dirigido ese texto que estamos desarrollando. Ahí tendríamos que ver los lectores primarios, los secundarios, los terciarios, la finalidad con la cual estamos desarrollando ese texto, el género textual, un género literario, un género científico, el papel de quien escribe, qué papel voy a jugar yo, en primera persona o en tercera persona, cuando estoy desarrollando ese texto, el objeto que estoy tratando, la extensión del escrito y los criterios de evaluar ese texto como tal. La segunda fase que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un texto escrito es vamos a producir las ideas. ¿A qué llamamos producir las ideas como tal? En esta fase vamos a reunir todas aquellas ideas que importantes para el texto como tal. También se dice que es conveniente recolectar ideas o compararlas con otras personas, o sea, para tener una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Debemos hacer una lista de ideales para tener un orden, una cohesión, una coherencia de lo que vamos a desarrollar. Y esto no es más que dar un lugar o un orden diferente a cada una de esas ideas que ya hemos trazado previamente. O sea, el orden debe ser causal y espontáneo como tal. Otra cosa que tenemos que tener pendiente dentro de esto de las producir las ideas es el modelo lo que llaman el modelo del escarabajo. ¿En qué consiste esto? Es crear un mapa mental en el cual del tema que vamos a abordar, para así obtener subtemas, los cuales vamos a ir desarrollando de modo jerárquico para desarrollar este tema como tal. ¿Okay? Ahora, ese flujo de escritura, ese flujo de lo que estamos escribiendo, es lo que se pretende dar mediante el uso de la herramienta para agilizar la escritura del texto. ¿Okay? La escritura del texto. Ahora, claro que a lo largo de todas esas ideas pueden producirse errores, pero no debemos pensar en ello. Vamos a ir organizando, vamos a ir ordenando. Lo que no tenga lugar lo descartamos y vamos a ir replanteando la idea donde una pregunta que abarque la introducción y las conclusiones de lo que vamos a desarrollar como tal. ¿Okay? Ahora, ya llegamos a la parte que sería la tercera fase, que es lo que es la producir el texto. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya aquí vamos a plasmar la argumentación, la sintaxis y el estilo de lo que poseerá el texto que vamos a desarrollar. Además de la citación de autores. Siempre que nosotros queremos reforzar y darle validez a lo que estamos escribiendo, siempre es bueno reforzarlo con autores que apoyen lo que estamos diciendo en ese momento. O sea, ¿qué implica eso? Tenemos que revisar fuentes, biblioteca y bases de datos que contengan o refuercen académicamente, literariamente o científicamente lo que estamos exponiendo. O sea, en este modo se redacta el texto por medio de párrafos. ¿Ok? Y finalmente, cuando estamos llegando a una cuarta etapa, vamos a corregir. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces vamos a revisar esa redacción que ya hicimos para identificar los errores y los lugares que no queden claros dentro de ese texto. O sea, podemos corregir tantas veces como sea necesaria para conseguir la claridad de ese texto que estamos desarrollando. ¿Ok? Eso sí, todo esto antes de publicar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a publicar, vamos a dar a conocer nuestro texto a la sociedad, a otra persona que lo leerá. ¿Y qué vamos a hacer esto? Vamos a generar una serie de opiniones con respecto a ello. Y de este modo vamos a permitir realizar las últimas correcciones para la publicación. Todo eso a veces es un proceso de realimentación entre lo que hemos escrito nosotros y con las personas que están leyendo nuestro texto como tal.
Ok, eso es todo. Esas serían las 4 fases importantes a la hora de desarrollar un tema como tal. Muchas gracias.